Me permito expresar un saludo de bienvenida a todos nuestros conciudadanos. Muy buenos días. Y hoy estoy encantado de saludar al doctor Pablo Zambrano, el presidente de la Federación Nacional de Industriales del Ecuador. Últimamente, gracias al esfuerzo suyo y a la complacencia de su gremio o de sus gremios, ahora tiene una liga de instituciones productivas que le están auspiciando y le deseamos lo mejor de lo mejor en sus intenciones, que siempre vayan en favor, naturalmente, de los señores empresarios en todas las latitudes este momento, porque usted va a ser el nuevo presidente de la Federación Nacional de todos los industriales ecuatorianos. Ayer justamente estábamos atentos a una lectura, doctor, respecto al comercio, a los resultados productivos de manufacturas y comunicaciones, además de información. ¿Por qué son cosas distintas, comunicación e información? También tendrá la bondad de explicarnos. Bueno, pero para los relatores y estudiosos de las redacciones de negocios de el diario, entiendo que el diario El Comercio, ¿no? El Comercio, sí. El diario El Comercio. En total, la facturación del 2018 aumentó en 4.1%. Qué buena noticia, 4.1%. Hay también informaciones malucas, ¿no? Frente al del año anterior, según datos de los consultores de Infomedia, con base en información del Servicio de Rentas Internas, que es lo que cuenta el SRI, el que controla toda la facturación de todos los sectores, obviamente. El mío, no vale el ciudadano ese adelante, ¿no? Nos aconsejaban desde chicos nuestros padres, encantado economista. En total, la facturación del 2018 ha aumentado en 4.1 frente al del año previo. Pese a ello, el crecimiento es menor si se considera que durante el 2017 las ventas crecieron en 7%. En 7% fue un mejor año. Esto ha señalado usted, doctor Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional. Esto lo ha hecho Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador. A ver si fusionamos a los dos personajes. En el caso del comercio, los aranceles excesivos, esto dice Arosemena, la tasa aduanera ya derogada y la falta de competitividad impidieron un mayor crecimiento. 14 de las 21 actividades registradas en el SRI mostraron un desempeño positivo. En cambio, 7 cayeron. Entre las que crecieron está el sector comercial, que agrupa categorías como vehículos, electrodomésticos, los supermercados, que tienen el auspicio mayoritario de un par de firmas muy conocidas en el país, casi son oligopolios. La actividad que más creció en este segmento fue la de autos. Las concesionarias facturaron, adivinen cuánto. Las concesionarias de autos facturaron en el año que antecede 6.408 millones de dólares y un aumento casi del 20% cerrados, porque
El aumento aritméticamente puntual es 19,8% frente al año previo. Esto fue consecuencia de la demanda que estuvo francamente represada entre el 2015 y el 2016, dicen los ilustrados en esta temática, producto de diversas restricciones, como los cupos, aumento de impuestos. En total, el sector vendió 137.615 unidades, la cifra más alta desde el año 2012. Le repito la cifra, el año anterior se vendieron 137.615 unidades. Son autos nuevos, autos de fábrica. No vayan a creer que todas las transacciones de automóviles considera esta cuantía. No, eso debe ser mucho más gigante, pero responde a otros parámetros. En cambio, la actividad que más vendió al por mayor en el 2018 fue más bien la de enseres domésticos, con 8.238 millones, un 5,4% más que el año previo. Este sector incluye principalmente refris, como dicen ustedes, televisores y muebles de casa, y entiendo también que de oficina. Algunos segmentos de la manufactura también se han recuperado, entre ellos la elaboración de bebidas. El resultado es importante luego de que en el 2017 cayeron las ventas debido al impuesto. Ustedes recuerdan el impuesto a bebidas azucaradas. Las empresas hicieron frente a este escenario con mucho cráneo, o sea, con creatividad e innovación. Existe un portafolio de bebidas de este momento con edulcorantes no en la cantidad que se requiere. Esa enfermedad no saben calcular los empresarios o disimulan ellos mismos que la padecen. Porque a mí me parece que la oferta debe ser más intensa. Hay que andar y caminar en búsqueda de bebidas no azucaradas. Y en otros países notamos cosa distinta, igual o por lo menos superan las no azucarantes a las otras que contienen o se endulzan con otro tipo de químicas más beneficiosos para la salud. A ver, Francisco Mena, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Bebidas No Alcohólicas, también ha destacado que las cosas han ido bien para este sector. Hay cambios en los tamaños de los productos que se adapta a requerimientos y a los presupuestos familiares. Eso es creatividad empresarial. En cambio, la industria de bebidas alcohólicas tuvo que enfrentar muchísimos desafíos, varios desafíos para mantenerse en el mercado. En el 18, el sector formal que fabrica licores en el Ecuador experimentó un descenso frente al 17, al año 2017. Cuenta Jorge Talbot, gerente de la embotelladora Azuaya Licor Cristal. Miren, Cristal ha sabido fabricarse en el Austro, en la capital Azuaya. Dos factores explican este comportamiento. El señor Talbot dice que el primero es el mayor ingreso de licores importados, como es whisky, vinos, gin, entre otros, principalmente desde la Unión Europea. Sus precios son menores tras la vigencia del acuerdo comercial con el viejo continente. Y el segundo factor destaca
es el contrabando y la producción informal de licores. Qué peligroso. Y hay mucha. El señor Talbot señala que, pese a esta situación, las ventas de embotelladora Swaya se han mantenido en relación con el 2017, aunque no precisó cifras. Y señala que para lograr este resultado se echó a mano todas las innovaciones que se pudieron insertar y la diversificación en sabores y fundamentalmente en presentaciones. A veces las presentaciones son tentaciones, valga la redundancia, y optaron por las promociones. Esta empresa cuenta con 20 tipos de productos, de los cuales 8 pertenecen a la línea de aguardientes. El resto son whiskies, son vodkas, gin, bebidas, ready, no sé cómo se pronuncia esto, pero tiene unas siglas, bebidas RTD, ya nos explicarán mis invitados. El sector de las telecomunicaciones también creció, pero no en los niveles esperados. Esto ha comentado, en cambio, algún encuestado o entrevistado de la empresa Claro. Pero les amontoné de productos y ahora vamos a tener una versión instantánea del doctor Pablo Zambrano y del doctor Carlos Licto, que también como experto tributarista conoce mucho de estos temas. En Guayaquil está escuchando nuestro programa y la tenemos. Este momento a mí me encantaría que la pongan en pantalla, porque ella tiene el instrumento para hacer aquello, y me refiero a la doctora Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Continúa ella de presidenta, ¿no? Las ventas crecieron al 4% el año anterior. Esto es bastante bueno en términos tal vez relativos. Pablo, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí, gran presidente. Gracias, Gonzalo. Un gusto poder estar acá con usted, en compañía además de estas personas tan importantes y además buenos amigos, el doctor Carlos Licto y la abogada Caterina Costa desde la ciudad de Guayaquil. Un saludo a los televidentes y a los radioescuchas. Como usted menciona, Gonzalo, en efecto las ventas en total, en global, crecieron un 4%, pero siempre es importante analizar el porqué de este crecimiento. Sin lugar a dudas, lo que registra o lo que impulsa el crecimiento, como usted lo mencionó, es la venta de vehículos. ¿Y por qué se produce un récord en la venta de vehículos de los últimos años? Por los factores también mencionados que estaban represados. Por un lado, las importaciones de los vehículos. Hubo una política durante el año anterior, durante los años anteriores, de restringir las importaciones. Y de igual manera, otros segmentos que crecen, que usted también lo mencionaba, como televisores, como enseres domésticos. Algunos de esos son producidos en Ecuador. Leyendo, pero el trabajo periodístico pertenece a los compañeros de las redacciones del Diario El Comercio. Tanto de Guayaquil como de Cuenca. Sí, muy interesante porque registra voces del país. Registra voces del país. Qué bueno. Entonces, la mención que yo quería hacer es que lo que impulsa, ¿no es cierto?, hacia este crecimiento de un 4%, que es menor comparativamente con el del 2017, es el tema del comercio, de las importaciones de vehículos, que también crecen producto del acuerdo con Europa. Pero, ¿qué ocurre con el sector manufacturero y el sector industrial? El sector manufacturero y el sector industrial y la Federación de Industrias que estoy presidiendo en este momento es un sector que aporta con el 12% del Producto Interno Bruto al Ecuador. Genera más de 770,000 empleos y genera exportaciones por 3.600 millones de dólares. Son los datos que nosotros tenemos en la Federación de Cámaras de Industrias. Y es precisamente este sector el que va generando productos que se venden acá en el Ecuador para el consumo local y que se exportan. Por lo tanto, debe ser un sector impulsado. ¿Qué pasa con el sector manufacturero? El sector manufacturero
está atravesando por lo que se denomina un momento de ralentización de la economía. La economía en general y el sector manufacturero lo siente, y entonces las ventas no incrementan como deberían incrementar. En el reportaje que usted leyó, ¿qué significa ese proceso? El proceso de ralentización significa que estamos estancados económicamente. La economía, después del año 2016, atraviesa con la crisis de los precios del petróleo, empieza a decaer el crecimiento económico. Y esto se refleja precisamente en las cifras. ¿Cae la demanda? Cae la demanda, sin duda, se contrae, caen las importaciones, han decaído, pero no digamos a la misma medida del consumo, ¿no es cierto? Y esto ha logrado precisamente que con otros factores como es la falta de competitividad, que quizás es lo que más afecta al sector manufacturero, se produzca este estancamiento, para ser un poquito más gráficos, ¿no es cierto? Ralentización, viene el término ralentí, que es cuando uno le deja el auto prendido en neutro, ¿no es cierto? No avanza el auto, se queda ahí prendido el auto, y esa es la ralentización. Entonces, sin duda hay que tomar una serie de medidas que permitan activar no el consumo, sino más bien la productividad y sobre todo el tema de exportaciones. El sector industrial ecuatoriano, el sector manufacturero ecuatoriano y el sector productivo nacional cree en el país, genera inversiones, da trabajo y lo más importante, quiere competir. Por lo tanto, se requiere condiciones mínimas de competitividad. ¿Competir con quién? Competir con nuestros vecinos principalmente, porque ¿quiénes son los principales competidores del Ecuador? Colombia, Perú y claro, Centroamérica. Centroamérica. Entonces, también. sin duda, ¿Quién Centroamérica destaca en oferta? Mire, en Centroamérica hay una oferta muy importante, por ejemplo, textil y también de electrodomésticos en países centroamericanos. Tenemos países centroamericanos que producen además cacao, banano, café, ¿no es cierto? Productos que son también estrellas nuestros de exportación. Tradicionalmente. Entonces, hoy tenemos competidores. Tenemos competidores. Por lo tanto, el Ecuador y el sector productivo nacional y el país tienen que entrar en una conciencia de que es momento del sector privado, de que tenemos que apoyar al sector privado, porque esa bonanza económica, esa burbuja que nos vendieron del socialismo del siglo XXI, que es sinónimo de corrupción y mentira, nos decía que el Estado tenía que encargarse de todo, y eso no es verdad. Entonces, es momento del sector privado, y el sector privado necesita condiciones para competir. Ya vamos a hablar de las condiciones para competir bien. Yo quiero molestarle, doctor Licto. Ustedes como tributaristas o examinadores de este proceso de pago de impuestos, tienen allí las cuentas del SRI a la orden del día, y tienen que estar muy aventajados en esa información. Díganos, ¿ha caído la demanda y por qué causas y en qué sectores? Porque hemos analizado el tema de la oferta. Veamos qué ha pasado con los demandantes de productos y servicios. Tenga la bondad. Muchas gracias, licenciado Rosero. Muy buenos días. Bienvenido. A ustedes, a mis compañeros acá en el panel y al público en general, muy agradecido por esta oportunidad. Bueno, ¿qué es lo que nos ha ocurrido en estos tiempos? Efectivamente, el motor de la economía era el sector público. Así estaba el esquema diseñado por el gobierno que nos antecedió por más de 10 años. El momento en que el precio del petróleo, el sector público no puede ingresar los recursos a la economía, prácticamente como país nos quedamos en esta situación de estancamiento, como indicaba el doctor Zambrano. En neutro. Así es. Nos veníamos, y por eso traje un poco de estadísticas, si me permite un poco nombrarle los años anteriores. Veníamos con los precios del petróleo alto en una situación bastante interesante de crecimiento de la economía en general, porque ahorita nos está mostrando este trabajo un poquito el incremento de las ventas nada más. Pero hay que verle también qué ha pasado con las exportaciones, qué ha pasado con las importaciones, para ver ya de pronto un resultado neto de qué es lo que estamos viviendo en los momentos actuales. Entonces, yo por darle una cifra. Vamos tal vez con las importaciones para ver lo que hemos logrado comprar en el frente externo. Así es. Por ejemplo, el año que antecedió, si nos dicen las ventas subieron en un 4%, yo tengo que decirle, pero en cambio las importaciones casi incrementaron un 17% en relación con el año anterior.
y desglosando. Ahí en balanza comercial salimos perdiendo. Claro. O sea, en totales, las importaciones alcanzan 15.777 millones de dólares. Las ventas internas han sido mucho más, 154.000, acabamos de escuchar. Pero en relación con lo que importamos del año anterior, realmente ha habido un incremento de casi el 17%. Y que es un poquito lo que preocupa, ¿no? Que el mayor aumento, más de 2.000 millones de dólares en importaciones, prácticamente han sido para bienes de consumo. Mientras que en lo que refiere a activos fijos, que es lo que demanda la industria justamente para producir ya localmente, para agregar valor nacional, únicamente ha subido en 160 millones de dólares en relación con el año anterior. Entonces, ahí vemos un poco la distorsión, ¿no? Porque estamos importando más, han crecido más las importaciones de bienes de consumo, y esto va de la mano con lo que ya anticipábamos, el doctor Zambrano lo decía, ¿no? Estábamos estancados porque los años anteriores estuvieron frenadas las importaciones de bienes de consumo. Viene este gobierno, abre la llave, quita los cupos, baja las salvaguardias, y lo que ha pasado es que esa demanda que estaba ahí contenida, ahora hay oportunidades de comprar. Es más, también ha dinamizado el tema de la Unión Europea, ¿no es cierto? Tenemos vehículos de origen europeo, antes inalcanzables para el comprador ecuatoriano, ahora unos precios que siguen siendo caros, son vehículos de élite, de lujo. Sin embargo... Pero son absurdos, ¿no? De alguna manera. Claro. Las direcciones que se otorgan, no sé si de los ministerios o de producción, de economía, o en el mismísimo Palacio de Gobierno, ¿no? Por ahí se diseñan cosas que a veces resultan absurdas. Esta caída me da la impresión de que no ha habido una mano y un cerebro talentosos y diestros para jugar con estas variables en favor de la producción nacional, porque tuvimos un momento en que estábamos dando el gran brinco, pero cometieron errores. Usted acaba de mencionarle, pero no le quiero poner en apuros por ninguna circunstancia. Como comunicadores nosotros sí tenemos que averiguar por dónde va la verdad. ¿Por qué estos insucesos que han ocurrido por falta de dirección y de conocimiento? O también de ser un poco más diestros estratégicamente, por decirlo de alguna manera. Doctor Lito, ¿qué opina usted? Sí, en realidad lo que ocurre lastimosamente es que no ha habido un objetivo a largo plazo por parte de las autoridades, sino que siempre se ha estado dictando las medidas de acuerdo a las coyunturas específicas que ha tenido que vivir el país. Y eso realmente lo que nos hace es que el rato de tomar la medida simplemente ya se nos fue un poquito el tren, digamos así, vamos desfasados con lo que va la economía mundial. No tenemos un plan como país, independientemente del gobierno que se encuentre, pero debería haber un gran acuerdo. Decir, señores, esta es la senda. Un poder de reacción inteligentísimo, claro, ¿no? Y creatividad. Porque claro, la Unión Europea lo que dice es cuáles son mis productos de estrella. Exacto. Y yo firmo el acuerdo, pero en la medida en que mis productos de estrellas ingresen a tu mercado. Y nosotros tenemos lo mismo, nuestros productos de estrellas. Pero ahí sí demanda una estrategia conjunta. Eso es lo que creo que el sector empresarial exige del gobierno. La administración Moreno no carece o no tiene buenos impulsores de la actividad industrial, de la actividad especialmente comercial, de los sectores de importación y de los sectores de exportación. Doctora Caterine Costa, en su condición de industrial, pero que tiene que ver mucho con la actividad comercial, son sectores primos, hermanos, diríamos, ¿no? El uno depende del otro y el otro del primero. Doctora Caterine, si usted puede también ofrecernos una impresión para que escuchen las autoridades de los sectores que diseñan las políticas, para que escuche el presidente Moreno a manera de felicitación o a manera de queja. Por ejemplo, ¿por qué se produce una ola contrabandista impresionante, no?
y eso les mata a ustedes. Tenga la bondad de explicarnos, doctora Caterine. Sí, muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Un cordial saludo a los compañeros de panel y obviamente a todos los radioescuchas de Radio Democracia. Acá en Guayaquil la sensación a veces es un poco distinta porque sí dependemos mucho, como se decía, del sector productivo y del sector exportador. Entonces, coincidiendo en mucho de lo que se ha mencionado respecto de la ralentización de la industria, que también es una realidad acá. Sin embargo, ese encadenamiento al sector exportador nos hace sentir realidades diferentes. Entonces, si hablamos de exportaciones, si hablamos de la Unión Europea, las exportaciones de banano, de camarones, de atún a la Unión Europea han crecido. Sin embargo, a ese mismo destino las industriales se han contraído, pero en general a los demás países las exportaciones primarias han crecido un 4.6% y las industrializadas más o menos por el 0.5%. Y eso se siente acá. Cuando uno revisa las cifras que trae el Diario del Comercio el día de ayer y entrando un poco a las ramas de la industria, hay un fuerte incremento en la fabricación de papel, de productos de papel, de caucho, de plástico, los productos alimenticios, las bebidas. Entonces, es un poco ese sentir de ese encadenamiento hacia los sectores productivos que obviamente necesitan un impulso, y acá siempre lo que decimos es, lo que necesitamos es vender más, que necesitamos más mercados, independientemente de si se importa más. Porque si importamos más, todavía seguimos viendo una franja muy grande de las importaciones en relación a las materias primas y a los bienes de capital. Y allí la observación a la información del incremento en las ventas. Creemos que hay un efecto de precios también en las materias primas, porque al final del día, cuando uno analiza el PIB lamentablemente lo tenemos recién a septiembre, no lo tenemos cerrado al 2018, pero sí vemos nuevamente ese estancamiento con sectores primarios ganadores como la acuicultura y la pesca contrayéndose ya en algún tiempo consecutivo. Entonces hay que analizar bien esas cifras, pero buscando, y yo creo que ahí todos coincidimos que el gobierno ha tenido una línea importante respecto de los acuerdos comerciales, por ejemplo con Estados Unidos, Alianza Pacífico, y efectivamente se está trabajando muchísimo en los temas del contrabando que han sido desastrosos. Tenemos sectores en donde el contrabando es el 65% del mercado, pero que estamos trabajando no solo con la aduana por temas de subfacturación, también con la gobernación, con la policía y con todas las ramas para tomar las medidas al respecto. Que hay un clima también de incertidumbre, comentaba Antonio Quesada, paisano suyo, quiero entender, es un editorialista de alguno de los rotativos, creo que de Expreso, de la ciudad de Guayaquil. Él decía, en incertidumbre se nota, se requiere evaluar el alcance de la incertidumbre, se pregunta él mismo. Es limitado a las condiciones económicas. Es el resultado de la falta de competitividad de la empresa debido a variación de los costos de insumos y de la productividad. Este es un tema muy importante que quisiera que intervengan todos. ¿O es una incertidumbre extrema que amenaza seriamente la continuidad de los negocios? Y han habido también unos cierres en número ya preocupante, cierres de factorías de producción. Esta diferenciación depende de la rama de negocios y de la estructura de la firma, pero estratégicamente debemos considerar también la naturaleza de los mercados, escribía Antonio Quesada, en los que estamos actuando. ¿Qué tan sólidos somos en mercados estables o en otros que son crecientes? Ojalá nos puedan ayudar a establecer la diferencia. Para lo cual analizamos la participación de mercado.
como variable. Siempre hay la tendencia de emigrar empresarialmente cuando la economía tiene problemas. Y no necesariamente es la solución y no tiene nada que ver con la internacionalización formal. Antonio escribe un poquito en difícil como para ustedes. Yo quiero darle un sentido más bien informativo y de orientación respecto, doctora Caterine, al tema incertidumbre. ¿De qué incertidumbre estamos hablando en este minuto del partido? Sí, bueno, aquí la industria siempre dice que estamos empernados al país. Nosotros estamos aquí y siempre lo que buscamos es el crecimiento del país y la generación de las plazas de trabajo, que este sector, como bien mencionó el doctor Zambrano, es realmente cuantioso. Entonces, esa seguridad jurídica yo creo que en este momento de alguna manera se ve fortalecida, o la seguridad en general, por los anuncios en materia económica que recibimos en días pasados de la llegada de los organismos multilaterales, en donde la parte que nos preocupa principalmente acá desde esta provincia es qué pasa en lo macroeconómico, que no nos distraiga lo macroeconómico. Y eso, el tema de los organismos multilaterales ha sido importante porque ya sabemos que en ese rubro van a haber objetivos definidos con un seguimiento y apoyo y asistencia internacional. Solucionado eso, también nos da la oportunidad de realmente descansar de esa gran preocupación que tenemos, que siempre pensamos va a tener un efecto tributario, como ya se está hablando en los medios de comunicación, pero podemos concentrarnos en lo nuestro. Como usted bien decía, la productividad, la competitividad, que nos preocupa tremendamente porque es una realidad y a veces no estamos tan conscientes. Que es una realidad, perdone, doctora. Es una realidad que vivimos en una nueva era, estamos en la cuarta revolución industrial, la digitalización, la robótica crecen exponencialmente y es una oportunidad porque esto democratiza los sectores de la producción y nosotros tenemos que embarcarnos en esa línea porque si no, lo que hemos perdido en competitividad puede agravarse muchísimo más. Entonces, tendemos más nosotros a ver la globalización y las realidades en este mundo actual que impactan fuertemente a la industria y con las cuales tenemos que trabajar de la mano. Academia, a donde pertenece el señor Quesada, el sector público y el sector privado. Muy bien. Ahora les molesto indistintamente a los dos sectores. Al presidente de la Federación de Cámaras, al doctor, le preguntamos lo siguiente. Cuando la confianza decrece totalmente, de hecho está poniendo en peligro al negocio en sí mismo. El cuidado de la liquidez es un imperativo y el mantener la presencia en los mercados declinantes es muy necesario, según Antonio Quesada. Hay que salvar lo que se pueda y manejar las ventas que declinan. Seguramente él dice con otro tipo de estrategias, ¿no? De estratagemas, que es un poco negativo el término. Pero yo quiero combinar las apreciaciones de la Federación de Cámaras con las que tenga usted, ingeniero Silverio Durán, de un sector tan importante que no sabemos si ha subido o ha bajado. Creo que ha declinado y eso nos damos cuenta. Aunque vemos un Quito con torres nuevas, pero no tenemos un Quito en la dimensión que estábamos creciendo, construcciones con muchas variables y lo propio en la ciudad de Guayaquil, a la que no visito con frecuencia, pero me ponderan mis amigos que las cosas en Guayaquil en materia de construcción estuvieron mucho mejor y se han detenido. Usted que maneja este sector gremialmente, su dirigente, ingeniero Durán, díganos lo que ocurre con la construcción o ha venido ocurriendo en los últimos meses. Bueno,
Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los panelistas, en especial a Catherine y a Pablo. Un gusto estar con ellos. La verdad... Estamos también con Carlos Licto, un tributarista muy conocido. Carlos, también un saludo cordial y a todos los oyentes, por supuesto. Sí, mil perdones, pero el tema de la construcción para nosotros ha sido bastante grave en los últimos 5 años prácticamente. Pero con este gobierno realmente tenemos otra circunstancia, algo que nosotros estamos viéndole con mucha, con mucha esperanza, pero también con prudencia. Ya, hemos tenido... en definitiva. ¿Perdón? Con preocupación en definitiva, digo. Sí, pero de todas maneras ha dado la apertura el hecho mismo de que el año anterior se haya convocado al referéndum para poder eliminar esa ley de plusvalía fue un primer paso. Luego con la creación de esta nueva ley de fomento productivo también ha sido un paso adelante. Y hoy ya con el decreto que está cambiando los techos de la vivienda de interés social, es otro paso. O sea, esto lógicamente ha estado caminando con el aporte del sector privado, porque cuando se une el sector público con el privado, se tienen las mejores decisiones, o se toman las mejores decisiones. Y así es lo que hemos visto. Si usted ahora hace un comparativo de la construcción entre Quito y Guayaquil, lógicamente Guayaquil siempre en los últimos años ha estado adelante. Hay ciertos factores que se podrían tomar en cuenta, que en Guayaquil se maneja de una manera más efectiva el sector privado. La capital, por el hecho de ser capital mismo, la burocracia acá es la que predomina en el sector laboral. Y eso ¿no son más rápidos en Guayaquil los empresarios? Lo que pasa es que en Guayaquil se maneja de otra manera. Usted sabe, el tema de la comercialización, de la importación, y también disculpe que estoy con... No se preocupe. Sí. En Guayaquil también el apoyo, sobre todas maneras, del mismo gobierno seccional, del mismo municipio, es diferente que al de la capital. En Guayaquil se le da el apoyo que necesita el sector privado para un crecimiento. Acá se ponen trabas, se quiere cobrar por todo. El hecho mismo de que la ciudad de Quito ya no tenga la posibilidad de crecer horizontalmente. Se ha hablado y se sigue hablando de un crecimiento vertical con el afán de densificar la construcción. Aquí, ¿qué hace el municipio? Quiere cobrarle la venta del aire, como se ha dicho popularmente, y eso no debe ser así. Se debe propulsar el incentivo para el constructor, para el promotor, para que se pueda crear más trabajo, más oportunidades de empleo, y lógicamente eso... Más activación en definitiva, ¿no? ¿Perdón? Más activación, digo, si tuviéramos un entendimiento más nutrido, más acertado de parte de la municipalidad, nuestro gerente, en este caso de proyectos empresariales, por el lado de los impuestos, por el lado de las facilidades y naturalmente de normas que puedan estimular la producción. En el caso de la construcción, ¿por qué Guayaquil tradicionalmente, no solamente por estas épocas, señor doctor Arosemena, ¿por qué Guayaquil tiene más bríos, digamos, empresariales? ¿Se trata de estados de ánimo? ¿Se trata de calidades, de cualidades? ¿El guayaquileño constructor es más arriesgado o simple y llanamente
tiene más ímpetu para forjar construcción, para fomentar construcción. Para que escuche Silverio sin resentirse, pues no. Ingeniero, es bueno conversar entre empresarios también. ¿Qué le diría usted al país? Silverio, un gusto también compartir este panel contigo. En efecto, en Guayaquil se ve un mayor dinamismo, por lo que usted menciona, Gonzalo. Hay mayor riesgo, hay más población, hay más visión empresarial, pero hay un factor determinante ¿Qué llama visión empresarial? Visión empresarial en el sentido del riesgo, ¿no es cierto? Es decir, no se mide tanto y la gente se la juega más en base obviamente a un criterio de mercado, de hacer un estudio y un análisis de mercado de cuáles son las necesidades. Exactamente, ¿no es cierto? Siempre con mucha responsabilidad. Pero hay un factor importantísimo, y el factor importantísimo es que el municipio de Guayaquil apoya y fomenta y evita tanto trámite y tantos permisos que mencionaba Silverio en su alocución. Lamentablemente, y esto sí hay que decirlo, y el sector privado se ha quejado del accionar del Consejo Metropolitano de Quito, que tiene paradas por más de 3 años, Gonzalo, proyectos de ordenanzas municipales de construcción que dinamizarían al sector productivo nacional. Y por eso estamos como estamos. La inercia de estos momentos. Exactamente. Entonces, ese factor también es determinante. El hecho de que la autoridad local en Guayaquil, el municipio de Guayaquil, apoya a sus empresarios y apoya a los constructores guayaquileños. Gonzalo, aquí es una vergüenza como el Consejo Metropolitano, porque aquí hay que ir al municipio para que te aprueben una ordenanza, 21 concejales, ¿no es cierto?, para que puedas tú hacer un proyecto de mediana o grande. A algunos concejales. Es vergonzoso. Y además les gusta que les den los temas de corrupción y los temas de ética en el municipio. Proyecto de construcción buscan que les den. Y precisamente eso ha paralizado al sector de la construcción en la capital. El hecho de que no haya una autoridad municipal que apoye. Muchos ingenieros. Y precisamente esto es del consejo, ojo, ¿no? Porque obviamente el alcalde es un voto dentro del consejo, pero el consejo metropolitano ha sido realmente mal llevado en lo que tiene que ver con la aprobación. Desde el punto de vista del sector industrial, Gonzalo, es importantísimo señalar que nosotros somos aliados estratégicos del sector de la construcción, puesto que afiliados a nuestros gremios de industrias está el sector cementero, el sector del hierro, el sector del vidrio, el aluminio, la madera, los textiles, el transporte, la comida, la alimentación. Mire usted, ahorita hemos señalado 8 sectores que están encadenados al sector de la construcción. Por lo tanto, hay que desarrollar la construcción en el país, hay que seguir generando industria, hay que seguir trabajando. Y para esto también necesitamos nosotros los industriales, como bien lo mencionaba Caterina Costa, de importaciones, materias primas, bienes de capital, ¿no es cierto?, que nos permitan transformarlas. Por eso es importantísimo que el sector privado tome protagonismo dentro del dinamismo económico del país. El sector privado es quien da empleo fijo, empleo estable, ¿no es cierto?, con todas las prestaciones. Pero lo que mencionábamos antes, productividad y competitividad son 2 temas esenciales. ¿Qué es la productividad? Producir bienes en mayor cantidad a menores precios. Costo. Exactamente, a menores costos. Entonces, ¿cómo bajamos los costos? Mire usted, si comparamos los costos que hay frente a nuestros rivales, si cabe el término, ¿no es cierto?, Colombia, Perú, Centroamérica, Ecuador tiene tasas muy altas en costos de empleo, de salarios, tiene tasas altas en temas de hidroeléctricas, ¿no es cierto?, de energía, de fuentes de energía. Paréntesis, aquí se nos vendió al país unas quimeras de que vamos a tener energía eléctrica más barata. Eso no ha ocurrido. El sector productivo nacional sigue pagando costos de 10.5 y 11 centavos por kilovatio hora, lo cual incrementa costos. De igual manera, las trabas burocráticas y también lo que mencionaba antes Caterina, el tema comercial es importante, como ya también lo dije, para el sector industrial, para poder exportar y posicionar nuestros productos en los mercados estables, que decía la nota que usted mencionaba, y en los mercados crecientes. Los de mercados estables, ¿cuáles son? Nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Por lo tanto, necesitamos hablar de comercio con Estados Unidos para poder consolidar ese mercado. ¿Y los mercados crecientes cuáles son? La Alianza del Pacífico que se mencionaba. México, por ejemplo, es fundamental, ¿no es cierto? Hablar con México
hablar también y seguir para lograr este acuerdo de la Alianza del Pacífico, y de igual manera otros mercados crecientes como la Unión Europea, donde tenemos que ir posicionándonos de mejor manera. El doctor Lichto decía muy claramente, claro, Europa está muy contenta con el acuerdo porque puede ingresar sus productos. Bueno, Ecuador también tenemos toda la capacidad y toda la potencialidad de sentirnos felices para seguir exportando, para colocar nuestros productos allá. Mire usted, Gonzalo, aquí en la sierra nuestro principal producto de exportación son las flores. Incentivemos a las flores, pero agreguémosles valor. No solamente exportemos flores eternizadas, por ejemplo, ¿no? Son estas rosas famosas eternizadas. Exportemos más valor agregado también. Y se necesita otra infraestructura industrial. Se necesita, mire complementaria, usted, digo yo. Yo visito todas las semanas a mis afiliados, y obviamente veo ¿A qué zonas va usted, Cayambe? Yo voy a las zonas del norte, a las zonas del sur, que ¿no es cierto? Y ahí hay estas empresas manufactureras y empresas de cultivos, porque hay agroindustrias también afiliadas a la Cámara. Yo veo la pujanza de esos empresarios y de esos trabajadores, el ñeque, como se dice. Pero veo también que en algunos casos la capacidad instalada y de producción no está al 100%, es decir, está al 60%. ¿Qué hay que hacer con esas industrias? Hay que potenciarlas, hay que fomentarlas y hay que apoyarlas para que produzcan al 100%, mejoren productividad y puedan exportar. Presidente Silverio Durán, ¿usted podría de alguna manera hacernos entender qué pasa con la visión, el gesto emprendedor de los constructores quiteños y guayaquileños y quiteños? ¿O es un asunto también de gobiernos seccionales, de lineamientos y normatividades, llamémosles internas, de cada región o de cada ciudad? Porque no es lo mismo Mauricio que Jaime, o Jaime con Mauricio, un poco queda así, o simplemente Mauricio no ha tenido la fortuna o el liderazgo indispensable para hacerse respetar en esa comuna edilicia y hacer las leyes que él sí tiene, pues 5 sentidos de coherencia, ¿no es cierto?, como para saber qué es bueno para un emprendedor y qué es malo para un constructor. Entonces, si no ayudan los gobiernos seccionales, los constructores en este caso se caen. No sé si también nos ayude después de Silverio la doctora Caterine respecto a esto de las diferencias. Vamos a ver qué nos dice Silverio Durán. Y ahí ha estado don Jaime Nebot también. Buenos tiempos de Jaime Nebot, ¿no? Ha cambiado esa urbe. Y ustedes recuerdan, señores oyentes, que desesperado, luego de que fue presidente de la República, el ingeniero Febres Cordero alcanzó la alcaldía, o a la inversa, pero de gran empresario, de gran conductor empresarial de una de las fortunas más importantes que ha tenido en muchos años el país, se puso prácticamente a invocar ayuda. Y don Rodrigo Paz, que fue el excelente alcalde capitalino, le mandó a unos cuates, entre ellos un familiar mío, les mandó a que les den unas clasecitas de cómo se administra modernamente y Rodrigo Paz venía de una casa de cambios y de otro tipo de negocios, pero siempre con mente abierta, con mente muy productiva. Se ubicó rápidamente, se posicionó del cargo de alcalde de la ciudad y comenzó a dar giros importantes para la capital de la República. ¿Qué otros tiempos eran? Les digo a los nietos y les digo también a parte de los hijos más jóvenes, ¿no? ¿Qué otros tiempos fueron? Lamentablemente eso terminó. Y cuando le enseñaron a Febres Cordero forma prácticamente a su hijo ideológico y de esquema y de formato emprendedor, como es Jaime Nebot. Y Jaime Nebot ahora
nos puede dar clases a todos los candidatos a la alcaldía. Lo malo de todo es que si ustedes no dedican con devoción, para todos los ecuatorianos que me están escuchando, ahora sí, y viendo este momento, en todas partes del Ecuador, les pido, por Dios, voten bien en este comicio seccional, porque de los alcaldes depende el futuro de cada una de las urbes, de cada una de las provincias, alcaldes y prefectos bien seleccionados, gente probada. Si se ponen simplemente me cae bien porque sabe sonreírse o dice sus pendejadas, perdonen por el término, y hace una campaña ilusoria, demagógica, hace un festín de ofertas, ¿no es cierto? Después se están lamentando, no hay trabajo, estamos fritos, nos equivocamos eligiendo a tal o cual. Yo no fui, también saben decir ustedes. Estoy hablando para el pueblo, y también para la clase media, y para los audaces que se han lanzado como candidatos sin ningún beneficio de inventario. Tenemos que decir esta recomendación. No sé qué opine doctora Caterina, mil perdones, y Silverio, estaba en este orden. Perdone, doctora. Silverio, tenga la bondad que este comentario que introduce el periodista, si era conveniente o no era conveniente, y perdone si yo he cometido errores en determinadas afirmaciones, Silverio Durán. No, Gonzalo, sí, usted no es que habló solo para 2 o 3 clases, usted habló para todos, porque esto ratifica inclusive lo que habíamos conversado de principio, el apoyo, el tener esa conjunción entre el sector público y el privado es lo que realmente hace que las cosas se hagan bien. Me ratifico y todos lo sabemos así. Usted lo acaba de decir. El apoyo que tuvo el sector privado en la ciudad de Guayaquil fue inmenso y lo sigue siendo, porque el alcalde actual de Guayaquil se apoya normalmente, porque esto ya es una norma, apoyarse en el sector privado. Y eso es lo que realmente ayuda y se puede conseguir mejores logros con esa conjunción. Lógicamente que hay que saberlo canalizar de tal manera que las cosas vayan de beneficio de lado y lado. No se puede direccionar solamente para un lado. El aporte del sector privado siempre será indispensable para el sector público. Hoy por hoy, el país, el gobierno nacional, le falta liquidez, y la liquidez, ¿quién la tiene? El sector privado. Hay tanto dinero en el mundo que usted y todos lo sabemos que se pueden traer, pero con condiciones que sean atractivas para quienes poseen esa liquidez. Aquí en el país hace falta invertir también en obra pública, porque nos estamos centrando solamente en la parte inmobiliaria, en infraestructura, en vías, en también equipamiento urbano, como son hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. También hay dinero para invertir en esos sectores. ¿Y qué es lo que se logra con todo esto? Que se dinamice pues la economía. Si estamos hablando todos los días que estamos en una crisis, pues sí tenemos los mecanismos para poder salir de esa crisis, pero trabajemos conjuntamente. Al señor presidente de la República le hemos dicho, y él es consciente, quizá los mandos medios, quizá otras personas que no nos corresponde decirlo, pero por ahí viene una especie de zancadilla para que las cosas no fluyan como normalmente deben fluir, porque esto es apoyarnos los dos, y lógicamente vamos a tener la posibilidad de hacer obras que el gobierno solo no lo puede hacer. Hoy estamos hablando que traen alrededor de 10,000 millones en préstamos. No sabemos nosotros exactamente de esos 10,000 millones cuánto se va a dedicar al sector de la construcción.
y que tampoco quisiéramos que sean esos dineros solo para pago de deuda, para gastos corrientes, sino que sirvan para invertir. Hay que tomar en cuenta que la inversión es lo que se debe hacer para que este país siga saliendo de la crisis, pero no nos endeudemos más para salir de la crisis, porque nunca nos vamos a poder cumplir con todas las obligaciones si seguimos endeudándonos día a día. Usted maneja mucho las finanzas públicas, digamos, en el aspecto periodístico, y lógicamente nosotros vemos técnicamente desde nuestro sector de la construcción que no es posible seguir con endeudamiento. Concesionemos muchas obras que se pueden hacer con la inversión privada. Ya el sector público ya creo que llegó a su límite para seguir endeudándose y hacer obra pública también. Pensemos en que se puede hacer con el apoyo del sector privado, pensemos que se puede salir de la crisis activando el sector de la construcción, se activa la economía, eso no me voy a cansar de decirlo siempre. Entonces, ahí está, pues, o sea, la idea es apoyarnos el sector público y privado, y verá que las cosas van a fluir de mejor manera. Si reúne a su frente económico y productivo al señor presidente Lenín Moreno y le hace escuchar esta intervención, o escucha esta intervención que la voy a enviar, este contacto que ustedes han permitido ejercitar con el sector productivo, lo vamos a enviar con todo respeto, no porque sea una lectura acertadísima, pero es una ayuda a memoria magnífica, oportuna, súper interesante. Vea, presidente, en términos generales, y perdone que le falte al respeto. No le falte al respeto por la forma como lo digo. Yo lo que quiero significar es que le faltan eslabones que usted manejaba antes de ser presidente con mayor solvencia, el sentido común, lo que usted aprendió en la calle, en la empresa pequeña, en las actividades que yo y usted sabemos nos ha correspondido forjar, ¿no? Manejar desde bien abajo. Y entonces esa es una lucha desigual. Cuando no hay una autoridad o cuando todos los recursos conceptuales de procedimientos o de dinero van o iban directamente a las roscas grandes, a los estamentos productivos que se llevaban todos los créditos del mundo y nunca aparecían con el producto. No porque se robaban, ellos tenían que pagar a la final. Pagaban o les perdonaban los congresos, de eso me acuerdo. Entonces, sí vale la pena que hoy crea en los empresarios con dimensiones que alienten asuntos como el que le refiere este mismo instante el señor ingeniero Silverio Durán, y que les pido sobre este discurso opiniones, y con eso nos vamos. Primero a la doctora Caterina Costa, en Guayaquil. Lo de Silverio. Creo que nos colgó. Y ya era hora porque le hice esperar mucho. No sé, y le pido más bien, aquí está. Doctora Caterina, no sé si le oyó al señor ingeniero Durán. ¿Qué opinión tiene usted en afán de hacer llegar este mensaje de los empresarios al señor presidente de la República? Seguramente él no necesita. Créame que sí necesita, presidente, porque lo que le dicen ahí sus cuates en el palacio como que no está resultando bien todo. Entonces, no nos detengamos en asuntos ideológicos, cooperemos con todos los criterios, los pongamos en conjugación y establezcamos, usted tiene que establecer prioridades, pero toda esta mezcla de iniciativas pueden darle un efecto a su gobierno sensacional, señor presidente.
Doctora Caterina. ¿Con Pablito? En efecto, Gonzalo, creo que la alianza público-privada. Perdone, es que estoy cometiendo una indelicadeza por una maniobra poquito defectuosa de mi compañero en la consola. Vamos a ver, doctora Caterine, lo que escuchó de Silverio Durán en Quito, usted en Guayaquil, tenga la bondad de darnos una apreciación. Comparto lo que ha indicado Silverio y destacando a las personas que mencionaron, nuestros queridos alcaldes, el ingeniero León Flores Cordero y el abogado Jaime Nebot. Tiene el abogado Nebot una peculiaridad que creo que sí debe llamar la atención al presidente. Él tiene un modelo de gestión en donde el 15% es el gasto corriente y un indicador que el alcalde Nebot controla tremendamente porque él cree en su sector productivo y el tema del diálogo con él ha sido constante desde su primer día en la alcaldía. Y yo creo que ahí hay uno de los grandes secretos del éxito de su gestión y que creo que el señor presidente tiene que tomar muy en cuenta para este momento de las necesidades macroeconómicas. Muchísimas gracias. Doctor Licto, ¿qué le dicen sus clientes? ¿También se unen con este discurso, digamos, que pronunció el señor ingeniero Silverio Durán? Por supuesto. Es lo que conviene, ¿no? Así es, especialmente el sector de la construcción, realmente dinamiza a muchos sectores en la economía. Realmente materiales, mano de obra, alimentación, transporte. Y yo creo que las medidas macro ya se han dictado, como también reconocía el señor Durán. Él decía, sí, ya tenemos la ley de fomento productivo, antes ya nos derogaron este impuesto que fue lastimosamente fruto de una medida arbitraria. Por un caso concreto se creó un impuesto de más del 80%, algo realmente que para un país, usted decía, ni en el manejo del hogar tomamos esas decisiones arbitrarias, no se diga cuando estás conduciendo el país. Se han dado yo creo que ya las medidas macro, pero efectivamente en el sector de la construcción uno de los traspiés lastimosamente son ya los permisos municipales y eso es una realidad en el municipio de Quito. ¿Pero qué más puede hacer el señor presidente? Tal vez falta un complemento de seguimiento porque eso les deja a al señor ministro de Economía y Finanzas, le deja a otro caballero que me parece tiene sello de planificador, pero que yo no lo veo todavía, y pare de contar. ¿Cómo que necesita una persona que entienda la actividad productiva? Aunque me estoy desdiciendo, el presidente tiene una formación empresarial propia, suya, así es, de gran aliento y de gran vocación, de manera que él tiene sentido común productivo. Claro, yo creo que el presidente, con todo el respeto lo digo esto, es el encargado de justamente tender los puentes. Porque ya al nivel macro se han dictado las medidas, están las leyes ahí, vivienda de interés social, 0% de IVA, devolución en lo que tiene que ver con los materiales, incentivos, pero falta tender los puentes con otras entidades del Estado. El municipio, por ejemplo, debería hacerse una reunión entre el gobierno central y los municipios y hacer una agenda para el seguimiento. Respecto de lo que son la aprobación de los planos. En la ley está puesto, pero llegar a operativizar lo que está puesto en la ley, hay un largo trecho en nuestro país. Entonces, yo creo que el señor presidente, con todo respeto, o él en persona o alguien específicamente para ir tendiendo también los puentes con los gobiernos seccionales. Obviamente Guayaquil, independientemente del incentivo, el hecho de que 20 años haya tenido una misma línea directriz, independientemente, aunque no nos hubieran dado beneficios, pero si ya como productores, como empresarios, sabemos la línea por la que se camina, ya aprendemos la senda en 20 años. Pero en cambio acá... De esa línea han aprendido desde los presidentes que se han turnado en las 2 décadas, ¿no? Presidentes de la República. Así es, porque ha estado muy bien diseñada y muy bien. Y aprendieron de los quiteños. Eso no se olviden. Así es, al inicio. Pero entonces yo digo, como empresario, si vas, tienes un proyecto y sigues el camino, presentas el trámite, pero te cambian los requisitos a medio camino, no te dan paso, mueven acá, se cambian las cosas realmente, ahí
yo un poquito vuelvo también... Dio en el clavo, Carlitos. Al llamado que hacía usted, y si me permite. O sea, ¿quiénes somos los que elegimos las autoridades? Nosotros. Dejando a un lado al señor alcalde Rodas, un consejo municipal totalmente polarizado, dividido, cada uno con sus propios intereses. Porque han querido solamente dame esto para yo darte esto otro. Un cambalache totalmente agresivo contra los intereses de la urbe. Y eso tienen que entrar a fiscalizar, porque no es de coger el camino e irse felices amasando fortunas en muchos casos, ¿no? A base de ensamblar dentro de la corporación exclusivamente demostraciones que se llaman, no quiero decirlo, pero ustedes me entienden. Sí. Y esto tiene que ser fiscalizado porque han habido cosas muy feas. Sí. Usted termina, doctor Pablo Zambrano, tómese el tiempo y haga un resumen de todo lo que hemos hablado. Gonzalo, ahora. Muchísimas gracias. Creo que es importantísimo sintetizar lo que se ha mencionado. La confianza que debe generar la autoridad pública, el protagonismo que debe tener el sector privado, debe consolidarse este cambio de rumbo que hay en el país. Debemos impulsar alianzas público-privadas y concesiones para que el sector privado se haga cargo. Debemos aprovechar la capacidad instalada del país y, lo más importante, debe haber una coherencia entre política industrial y política comercial. Y por eso nosotros como sector privado estamos muy pendientes y somos protagonistas y queremos ser protagonistas de estos cambios porque tenemos lo que más importa, tenemos ese amor por el Ecuador. Queremos invertir al país. Ya lo dijo Caterina, estamos empernados al país, pero no físicamente, sino también de corazón, emocionalmente. El empresario ecuatoriano piensa en el desarrollo sostenible, piensa en el beneficio de sus trabajadores. Y le digo, Gonzalo, y le invito, vamos juntos a hacer algún momento recorridos por plantas de este país, por lugares donde para que nos demos cuenta juntos cómo los empresarios de este país trabajan. La Cámara de Industrias y Producción que yo presido y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador representan a empresarios éticos, empresarios que quieren al país y lo más importante que estamos en un momento fundamental en el que si no hay esta sinergia público-privada no vamos a salir adelante. Las circunstancias y el momento del país requiere de la unidad, requiere de dejar posiciones antagónicas y desde ese sentido el sector industrial ecuatoriano, el sector productivo ecuatoriano está totalmente abierto a trabajar en conjunto por el país. Buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Por las parroquias y cantones de Pichincha, por el futuro y por la... Vamos a crear una planta procesadora de basura, con la que generaremos energía renovable para la productividad de Pichincha. Para la prefectura, Pablo Vélez. Movimiento Plurinacional Pachacutic. Todo por Pichincha. Vota Todo 18.